Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor presidente. Gracias. Voy. Sí. A las personas que nos acompañan en la tribuna también buenas tardes en esta hora intempestiva, y le agradezco al portavoz del Partido Aragonés que me ceda el uso de la palabra, porque en este debate quería yo ser personalmente, como máximo responsable del Partido Aragonés, el que aportara sobre todo ideas para construir. Nosotros estamos para construir, no para destruir, para pactar y para conseguir mejores cotas de bienestar para todos los aragoneses. Ese es el objetivo del Partido Aragonés. Le agradezco, ya sé que no le importa lo que voy a decir, como me ha dicho en el debate, señor Beamonte, pero por lo menos le agradezco que esté, salvo que se tape los oídos, le voy a decir algunas cosas también para que al menos entienda que yo lo hago con mucho cariño. Pero, hombre, ese desprecio de decir que no le interesa lo que le digo, posiblemente el señor Casado, cuando viene a Zaragoza, me llama a mí, que eso hay que saberlo también. Bueno, en todo caso, estamos en el ecuador de la legislatura, y ya le diré alguna cosa luego, porque la verdad es que me ha herido en el alma que me diga que no le importa lo que yo digo. A mí me importa lo que usted dice, y he seguido con mucho detalle el debate, pues porque hay algunas cosas que incluso le voy a rebatir, porque hay políticas que está haciendo este Gobierno que son serias, eficaces para luchar contra la pandemia y contra esos datos macro y microeconómicos que le han pasado mal, porque cuando uno está todos los días hablando con empresas, con pymes, con trabajadores, etcétera, etcétera, pues ve que hay cierta confianza en este Gobierno y en la sociedad aragonesa y en el modelo político que estamos desarrollando con los acuerdos con los sindicatos, los acuerdos sociales, la estrategia de recuperación. Y como esa es la realidad, pues desde luego, sacando 4 datos de 4 periódicos macroeconómicos, no se tiene el pulso, salvo que se meta uno en la realidad. Dice, suben los precios de la materia prima, pero yo cuando me reúno con los fertilizantes me dicen que el sulfúrico ha pasado de 50 euros la tonelada a 200 euros la tonelada, con lo cual los sulfatos se encarecen, con lo cual cuando tienes que comprar fertilizantes sabemos lo que está pasando. Luego nosotros, los que estamos en el Gobierno, y yo he estado en gobiernos con ustedes, sabemos la realidad de lo que pasa cada día, y no la vamos a ocultar y la vamos a contar aquí, porque es bueno que los aragoneses también la conozcan. Efectivamente, estamos en el ecuador de la legislatura. Y han pasado muchas cosas, nos han pasado muchas cosas a todos, a nivel personal, a nivel social. Hemos perdido, yo estando en el hospital di 20 veces el pésame en aquel mes que estuve encerrado, y a la consejera ahí sí que se vio en el principio de la pandemia la falta de material, querida consejera, y cómo la gente nuestra iba angustiada porque no había material. Y desde el Gobierno de Aragón, aquellas tardes, querido presidente, hablábamos con Inditex, hablábamos con los empresarios, buscando geles. Hicimos, creo, un trabajo encomiable para dotar de esos materiales que luego el Gobierno de España puso a disposición de los sanitarios. Pero los primeros meses de pandemia hay que haber estado en el Gobierno para ver la angustia de cada día, o cuando la consejera de Sanidad y la consejera, en este caso de Presidencia, nos mandaban los datos de los contagios por las tardes y empezábamos a temblar. Y la consejera Mariví nos decía lo que estaba pasando en las residencias, y estando en el Gobierno temblábamos. Y lo que no sabe mucha gente es que el Gobierno de Aragón, todos los lunes el propio Gobierno, presidente, nos reuníamos solo para hablar de la pandemia, aparte de los asuntos ordinarios en los miércoles o los martes, con lo cual se hizo un esfuerzo personal del propio Gobierno que yo quiero poner en valor aquí, porque las cosas no han sucedido por casualidad. Bien. Otro acierto innegable de este Gobierno, y hablo
por la parte de responsabilidad que sufrió mi partido cuando tomó esta decisión. Hablo con el corazón y con la herida del ataque que sufrió mi partido por tomar esta decisión, que fue la acertada y se está demostrando con la evolución de la legislatura, se está demostrando que fue la acertada y en esa reciente ejecutiva volvimos a ratificarnos. Aprobamos por unanimidad continuar con la estabilidad, la gobernabilidad de Aragón y el pacto para el progreso del Aragón verde, digital y social, al cual me voy a referir con políticas de mucha fuerza que ya están implantándose en el territorio. Bien, la estrategia de recuperación económica, salvo el partido Vox, ustedes también participaron y muchos alcaldes del Partido Popular están convencidos que es una buena estrategia. Y yo lo digo aquí, aunque usted se ha manifestado, señor Beamonte, cometería un error mayúsculo de que no se sumara a la estrategia. Ponga ahí medidas, igual que ponen los empresarios, igual que ponen los sindicatos, igual que ponen la Federación de Municipios, ponga sus medidas y verá como al final igual hay acuerdo. Ahora, si se niega por hacer frentismo o porque queda solo 18 meses o no sé cuántos meses para las elecciones del 23, yo creo que cometerá un error. Si Vox se niega, allá su problema. Hoy lo ha dicho el mismo presidente cuando comentaba con Vox algunas propuestas que ha hecho. Pero si hay propuestas de sentido común, ¿por qué no se pueden aceptar? Claro que se pueden aceptar. Si hay propuestas de sentido común, ¿quién las va a vetar? El Partido Aragonés no. Y el Partido Socialista, por lo que he visto, tampoco. Y el Partido Podemos tampoco, porque estamos tomando decisiones y propuestas más moderadas, más centradas y que están dando unos magníficos resultados, digo yo, para la economía y para la gente de Aragón. De hecho, pues mucha gente, como dicen, y ya lo ha dicho el presidente y lo repito yo, vienen a invertir en Aragón porque confían en el futuro de esta comunidad. Sus capacidades, tanto organizativas, sus capacidades políticas, su estabilidad, sus capacidades de personal. Nos falta personal, pero hay personal cualificado, la paz social, las condiciones energéticas, los suministros, y vienen a invertir porque se dan las condiciones para ser comunidad de preferente localización de inversiones productivas. Y los últimos datos, y ya no solo en Zaragoza, querido presidente, en todo el territorio se anuncian inversiones en Sabiñánigo, en Monzón, en Tamarite, en Epila, en el territorio. ¿Por qué? Porque esta es una comunidad fiable, con predictibilidad política, estable y que no está sometida a vaivenes y da confianza a los inversores. Bien, nosotros hemos revisado recientemente como partido nuestra ideología y como hace 44 años, el Andalán hace 40, el PAR se fundó hace 44 años, en el 77. Yo lo tengo que decir en esta tribuna. Seguimos con la misma historia, seguimos igual las obras del Pacto del Agua, que van avanzando lentamente, pero ¿quién ha conocido, yo que soy monegrino consorte, los monegros sin el canal de monegros? ¿Quién lo sabe eso? ¿Quién se opone a esas obras? ¿Quién sabe dónde estaría esa población? ¿Dónde estarían los millones de toneladas de cereal? ¿Dónde estarían las exportaciones de alfalfa? Pero, hombre, el agua, desde hace reivindicación histórica de nuestro partido, desde hace muchos años, y seguimos sumándonos, aunque haya discrepancias. Ahora sí, el proyecto que se caiga por judicialización, no vamos a ir contra las normas. Se cayó Vizcarroés. Pasamos página y a centrarnos en lo que queda adelante. Y si salen nuevas obras de menor impacto, las haremos, consejero. Habrá que hacerlas, porque está demostrándose que una de las herramientas claves para combatir la despoblación está siendo la agricultura. Está siendo la agricultura en toda su amplísima extensión. Lo decía ayer el presidente, con la incorporación de jóvenes agricultores, las nuevas 30.000 hectáreas de regadío,
Pero ahí está claro, y veamos las exportaciones de Aragón, lo que ha significado en los últimos años las exportaciones de la industria agroalimentaria con mayúsculas. Pero la industria agroalimentaria, para alimentar a estos queridos cerdos del sector porcino, necesitamos piensos. ¿Y quién produce los piensos? Las hectáreas de secano, las hectáreas de regadío, se importa también, hay que saber lo que se importa, soja y algunos otros, pero al final, cuando tenemos regadío, hacemos productivas las tierras de secano de 1.000 kilos por hectárea y las convertimos en 13.000 de maíz y exportamos proteína, querido presidente. Exportar proteínas de Aragón. Es decir, por eso hay que prestarle una atención muy especial a la agricultura, a las obras del Pacto del Agua y a todo lo que significa condiciones de vida en el medio rural. Decía que hemos revisado nuestras ideas para hacerlas todavía más amplias. Somos europeístas y se va a demostrar que esta vez los fondos europeos sí que están viniendo y van a venir a Aragón. Luego me referiré con más detalle. Están viniendo los fondos europeos a Aragón. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el programa operativo FEDER, Fondo Social, año 14-2020, tenía para Aragón una dotación de 217 millones de euros en 7 años. Modifican el reglamento con la pandemia. El Gobierno de Aragón reprograma para no poner el 50% que teníamos que poner, nos lo financian al 100% y retornamos 135 millones de euros a Aragón para pagar la sanidad, cosas de educación, cosas de la banda ancha, etcétera, etcétera. Luego sí que están llegando los fondos europeos a Aragón. Lógicamente, ahora esperamos los MR y algunas cosas que diré de los READ que están en el presupuesto. Se está hablando, todos los partidos, creo que estamos de acuerdo, y hay una ponencia que hubo en estas Cortes de la financiación autonómica. No nos salgamos del guión. Yo creo que hay que conseguir hacer oír nuestra voz y si somos como Cortes aragonesas, todos juntos le damos el mandato al presidente Lambán para que negocie, conseguir esa financiación que necesitamos. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de financiación autonómica para que haya servicios en los municipios, hablamos, ojo con esto, que en los municipios están los recursos, que nos estamos olvidando, porque estamos produciendo energía renovable en el medio rural, alimentos en el medio rural, turismo en el medio rural. Y si no protegemos donde están los recursos con servicios adecuados, mataremos la gallina de oro de Aragón, que es el medio rural, que es donde se producen los alimentos, la energía, la minería, el yeso, el cemento, la parte del cemento, etcétera, etcétera. Y en el medio rural tenemos recursos turísticos que son los que están creando empleo y están sujetando población. Luego, financiación autonómica, escuelas, centros de salud, atención primaria, banda ancha, el ciclo completo, residencias en el medio rural. Tengamos una atención especial con ese medio rural porque, lo digo bien fuerte, es donde están los recursos. Y que no se nos olvide, en la Castellana no ponen molinos ni ponen placas solares, aunque bajen los impuestos. La energía tendrá que salir de Aragón, de Castilla y León o Castilla-La Mancha, porque en la Castellana, aunque bajen mucho los impuestos, no van a poner ni placas solares ni granjas de porcino. Bien, algunas ideas más de lo que nos comprometimos en el acuerdo. Nos comprometimos a tener buenas relaciones con las diputaciones y los ayuntamientos. Yo estoy encantado. Las diputaciones han colaborado en el plan de balnearios, han colaborado en el plan de la nieve, han colaborado en los fondos para las ayudas al sector turístico, que me referiré porque, claro, algunos van a cobrar. Hemos hecho 4 planes del sector turístico. El 1, el 2, 1,6 millones de euros, 3.700 expedientes. El 2, con otros 6 millones de euros, casi 5.000 expedientes. El 3,
que tiene más de 5.000 expedientes, que es el último plan de los 50 millones, y el plan del Estado, que lo lleva el consejero Carlos Pérez Anadón, y algunos están apuntados a los 4. Que tarden a cobrar un poco, es que hay que revisar las ayudas públicas, no es dar cheques, es revisar expedientes complejos que llevan 10 documentos. El IAE, algunos tienen el domicilio del IAE en Zaragoza y el bar lo tienen en un pueblo. Problemas. El IAE, los datos, el 390 de Hacienda, etcétera, etcétera, y hay que revisar los expedientes. Y hay 5.000 expedientes. Pero al final algunos, ya lo digo, van a estar en los 4 planes. Es decir, que el Gobierno de Aragón no ha podido ser más generoso. 4 planes, como digo, para atender a las necesidades del sector. Bien, digo que hemos trabajado con las diputaciones y hemos atendido el plan de la nieve de la Diputación de Huesca y de Teruel, siempre ellas poniendo también dinero. Con lo cual, la colaboración ha sido perfecta y, como digo, pues yo encantado de que se cumpla esa parte del pacto de la legislatura de hacer permeable las relaciones con las diputaciones. Y no lo digo por nada, sino que la relación es, como digo, importante. Y ahora mismo, en estas Cortes, hay una ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. No queríamos asegurar la financiación de los municipios. Trabajemos en esa ley y dejemos ya el marco jurídico para que nuestros municipios tengan recursos. Me preocupaba la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de las plusvalías. El Gobierno ha reaccionado rápidamente, al menos ha reaccionado rápidamente, y esperemos que esa figura nueva creada por el Gobierno y esa forma de declarar sea eficaz para que de los 2.500 millones de euros que cobran los ayuntamientos por esos impuestos, los que los tienen, que no pierdan recursos, sino habrá que compensarles, porque es una figura que no es de hace un día, es de hace tiempo, ¿no? ¿Alguna cuestión más importante respecto a los fondos europeos? Tenemos una oportunidad. Yo creo que yo fui jefe de servicio de fondos europeos y, claro, esto, lo que estamos acostumbrados a gestionar 200 millones de euros en 7 años, salvo el tema de la PAC, que son las transferencias de la PAC, que son 400 y pico millones de euros al año. Pues la llegada de los fondos europeos supone, yo creo que es una oportunidad, ya al propio Gobierno de Aragón. De hecho, en la programación de los fondos READ, lo vieron el año pasado, en el presupuesto de la Comunidad Autónoma se incluyeron ya los fondos READ y en el presupuesto de este año van a haber también fondos READ y algunas convocatorias públicas se están haciendo con fondos READ EU. 106 millones en el presupuesto y de esos 267 millones de euros, la sanidad, que era para eso fondos especiales para atender la pandemia, se ha llevado 156 millones de euros y bien orgullosos estamos porque las vacunaciones, el material y el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón con esa incidencia del virus es bastante satisfactorio. Yo creo que han sido maravillosamente invertidos. Cuando hablamos y ya ha salido aquí lo de los PERTEs y los proyectos que el Gobierno de Aragón ha mandado, vamos a ver, y yo di el otro día plan de recuperación.gov.es, la página del Gobierno de España, y ahí están cómo está la situación. El PERTE del automóvil en marcha, el PERTE de la industria aeronáutica elaborándose, el PERTE de la industria España que es el PERTE cultural, elaborándose, y luego estamos esperando las convocatorias. Pero el Gobierno de Aragón, en el caso del PERTE de la automoción, aquí está la consejera, está el presidente, hemos tenido una reunión ya con el Ministerio para hablar del PERTE de la planta que nos afecta de Stellantis. Una reunión ya con el Ministerio, no es que les demos un papel, dice aquí está el PERTE, hemos tenido una reunión con el propio Ministerio, con el presidente Lambán y la propia ministra. Y ya sabemos cuáles son, en cuanto salga la convocatoria, volveremos a trabajar para que ese PERTE del automóvil, en este caso de la fábrica de Stellantis, con una nueva línea y unas inversiones para vehículo electrificado, sea una realidad. Bien,
Con las obras del Pacto del Agua, reitero que ahí hemos estado, con el propio presidente habló con la ministra y al final se recurrió la sentencia de Mularroya. Agotaremos, nosotros como Partido Aragonés, agotaremos todas las instancias para que las obras que sean medioambientalmente sostenibles se realicen. Todas las instancias. España es un Estado social y democrático de derecho. Luego, los tribunales que funcionen, pero agotaremos todas las instancias porque creemos, y lo he dicho así, en la agricultura y en el futuro de Aragón, basado en ese modelo cada vez más sostenible, lógicamente, y para eso también algunas cosas diré. Bien, sigo diciendo, uno de los objetivos y ataques más furibundos contra mi partido y contra mi persona fue por el impuesto de sucesiones. Y sigue. No vamos a ceder. Firmamos un compromiso de que la presión fiscal en Aragón no subiría. Y desde que estamos en este Gobierno no ha subido. Y con la modificación del impuesto de las aguas va a bajar la presión fiscal. Y estamos el 609 España, lo voy a repetir, el 5,8. Y no quise entrar en este debate, pero hoy lo voy a decir. Y aquí hay dos consejeros del acuerdo del Gobierno del Partido Popular. Cuando se firmó en el año 2011, en 4 años, del 15 al 19, del 11, en 4 años desmontar 25% el impuesto de sucesiones, se desmontó la bonificación el primer año y luego se paró. Lo dijo ayer el presidente, no había querido utilizar esto en el debate y aquí hay dos consejeros de testigos. Pregúntenle a los que negociaron el pacto por qué se firmó y por qué no lo cumplieron. Porque yo, para firmar cosas que no puedo cumplir, Por favor, continúe, señor Aliaga. Pero es que hay que decir las cosas, porque yo he sido objeto de unos furibundos ataques y resulta que me había guardado eso de decir, bueno, pues las circunstancias económicas empeoraron y hubo que corregir el rumbo. Y ahora, cuando pierden ingresos por corregir el impuesto de sucesiones, no se rasgan las vestiduras y entonces se las rasgaron. Y esa es la realidad, que yo estaba allí. Y aquí hay dos consejeros en ese Gobierno a los cuales les tengo un gran aprecio, pero es la realidad. Y si no, vamos a seguir insistiendo, porque aquí el derecho foral en las notarías, las herencias, es algo consustancial con nosotros. Presidente, ¿habrá que reunir el patronato del Archivo de la Corona de Aragón? ¿Habrá que reunirlo o qué? Algún día yo prefiero que iniciemos el camino, fíjate, querido presidente, de lo que hemos iniciado con los empresarios catalanes de Baleares y tal, ese camino de ir acercando posiciones, porque relaciones económicas con Cataluña son brutales. No podemos entrar en la confrontación, pero habrá que negociar algún día que vuelvan los bienes de Sigena, los buenos, los que están allí en el Museo de Arte Moderno de Cataluña, que he estado yo. Digo, sin pausa. Y esos temas son inherentes a nuestras reivindicaciones históricas y no podemos renunciar. Lo digo por eso, que hay formas y formas. Hablando se entiende la gente. El modelo de Navarra ha sido un modelo exportable. Yo te aplaudo y te lo he dicho, te felicito. El modelo exportable, querido consejero, pero a lo mejor primero acercamos las relaciones económicas y después nos centramos y dejamos el tema resuelto de esos bienes de Sigena, que yo creo que merecidos, que al final vuelvan las pinturas también, Aragón. Se ha hablado del turismo.
Cualquier turismo que sea a partir de ahora, tal y como está el mercado turístico a nivel mundial, español e internacional, tiene que ser sostenible. Me llevé una sorpresa espectacular, querida consejera. Metimos en el fondo de Teruel 2 millones de euros para nuestras comarcas para hacer turismo sostenible. Me llevé una sorpresa con lo que quieren hacer las comarcas con esos 200.000 euros. Todas las cuestiones que hacen las comarcas, rutas de bicicleta, señalización de senderos, cosas tan impresionantes de poner en valor el patrimonio, todo turismo sostenible. Y como dijo ayer el presidente, hombre, que recuerde yo aquí que el primer plan serio de la nieve lo hizo el PAR cuando había dinero, presidente, 2.500 millones, 500 por estación, había 5 estaciones para la nieve. El primer plan, siendo consejero un gran amigo, que Luis Acín, 500 millones, y el primer plan de inhibición artificial de las estaciones de esquí lo hizo el Partido Aragonés. Hay que recordarlo. Y el Partido Aragonés estuvo cuando se fundó Aramón. Y el Partido Aragonés quiere estar cuando se modernicen las estaciones de esquí aragonesas para hacerlas europeas y tener unos Juegos Olímpicos. También queremos estar, claro que sí. No nos va a temblar el pulso. De lo digital, yo me ocupo de una parte, 20 millones de euros del READ. El lunes presentaré una convocatoria más 10 millones, 30 millones de euros para la industria digital sostenible e innovadora, digitalización de las pymes, todas las pymes, 30 millones de euros. En lo verde, bueno, la térmica de Andorra. Primero, el primer nudo de España que se ha convocado y sale a subasta, concurso, 1.300 megavatios. ¿Cómo saben? 1.300, 100 para pequeños proyectos y 1.200 para proyectos donde el 33% de la puntuación es creación de empleo. El 20% es innovaciones tecnológicas con almacenamiento y hibridación. Me lo he estudiado, porque en ese tema estamos trabajando constantemente, aparte de que de los 300 y pico trabajadores, 100 de la central, 130 las subcontratas. Miren los datos del empleo en Andorra, porque están trabajando en el desmantelamiento de la central y luego los 7 proyectos que declaramos de interés autonómico de energías renovables. Miren los datos del desempleo. Hay trabajo en Andorra y con ese concurso que tiene un plazo de 2 meses, pues habrá proyectos sobre el territorio. Pero es que en la última convocatoria de proyectos del MINER 19-27 se han presentado 39 proyectos con una creación de 197 empleos, que tuvimos una mesa de la minería. Es decir, y el Gobierno de Aragón ha cofinanciado 26 proyectos a los ayuntamientos con 16 millones de euros y todo eso está en marcha. Tan es así que en Andorra no hay quien encuentre, lo ha dicho el presidente, un albañil, porque está en obras las plantas de energías renovables y están en obras y están ocupadas todos los establecimientos hoteleros y las casas rurales. ¿Por qué? Pues porque empieza a notarse la transición justa. Y la transición justa es que van a venir a Aragón 92,7 millones de euros, que es lo que nos ha correspondido de los fondos europeos, y además a los 34 municipios, porque al final el Ministerio fue sensible y no se quedó fuera la cuenca minera central. Así de claro. Luego, las horas que le estamos dedicando a la transición justa han hecho que el primer nudo que ha salido a concurso, el propio presidente, es el nudo de Andorra. Lo digo aquí porque en otras comunidades autónomas donde gobierna también el Partido Popular, como en Castilla y León, que han cerrado Compostilla, o Aspontes en Galicia, pero este nudo ha salido a concurso, pues a lo mejor porque antes estaban los trabajos hechos. Y en la transición justa han participado 67 agentes y hay 140 proyectos definidos. Tenemos el dinero.
Por cierto, que el reglamento europeo que regula la transición justa se aprobó en el mes de junio y la ley de cambio climático es la que preveía los convenios de transición justa. Es decir, que todo el trabajo que habíamos anticipado está hecho. Y desde luego yo tengo muchísima confianza en que habrá una verdadera transición justa en la comarca de Andorra y Sierra de Arcos. A la nieve, aparte de lo que hemos hecho, pues si ven los datos de la temporada antes de la pandemia del año 2020, en los 2 primeros meses antes de cerrarse las estaciones, récord absoluto. Por eso hay que cuidar el sector, porque si no los valles, el impacto es porque las economías dependen en un 80%. Y si ven los datos del mes de enero del año 2020, que fue excepcional, que yo entonces habíamos hecho una campaña muy importante y ahora tenemos reservada una campaña de publicidad muy potente, está nevando y que abramos las estaciones, vamos a abrir las estaciones de Astún y Candanchú porque creemos que para los valles y para la provincia de Teruel es un elemento fundamental y no podemos perder ni un copo de nieve para que se aproveche en crear empleo en Aragón. Déjeme un minuto, no voy a hablar del hidrógeno, ya lo saben ustedes, compareció, pero fíjense, la última decisión cuando ha pedido España a Bruselas que intervenga en el mercado eléctrico, en la última decisión dice Bruselas, búsquense ustedes la vida y almacenen energía. Hidráulica no es fácil. ¿Cómo vamos a almacenar energía? Gas se puede almacenar, pero hay que traerlo, lo ha dicho, no me voy a extender en cosas que me apasionan. Y ahora recomienda a Bruselas que las energías renovables, bien gestionadas, sobrantes, almacenemos hidrógeno. Y metido en las redes que tenemos ya de gasoductos en Europa es combustible. Y el hidrógeno produce amoníaco para los fertilizantes. Luego ahora lo que se decía hace 10 años o 13 en Aragón, ahora resulta que es un vector energético considerado por una Europa o una España que no tenemos recursos energéticos, que dependíamos del petróleo y la única salida a futuro que tenemos es la nuclear y las energías renovables. Y voy a hacer una referencia a las energías renovables y termino, presidente, de verdad. La central térmica de Andorra, tomen nota algunos, porque esto ya es una parte también de mi perfil ingenieril, que nunca dejará de ser ingeniería del PAR, y para el PAR y para Aragón, nunca. La central térmica de Andorra venía a trabajar unas 6.500 horas al año. Y la central térmica de Andorra no la ha cerrado el gobierno de Aragón, señor Bellamonte, lo ha dicho aquí. No la cerró los precios del CO2, que cuando el megavatio costaba 34 euros de venta, el precio del CO2 valía 20 y tantos ya, y empezó a complicarse y ahora el precio del megavatio de la tonelada de CO2 es 60 euros, que ha subido. Entonces, fíjese, 6.000 horas, 1.000 megavatios, multipliquen megavatios hora. Solo desde que estoy en el gobierno yo, con las infraestructuras y las medidas que tomó el gobierno en la anterior legislatura, he firmado 78 parques eólicos y 34 parques solares, 3.550 megavatios de renovables en 2 años, con la simplificación administrativa, multiplicado por 2.500 horas de media. Aragón ha quitado de la circulación la emisión de la central térmica que funcionaba con carbón importado y ha metido en el sistema energía renovable. ¡Ole Aragón! Y Aragón, gracias a sus ciclos combinados que les pagaba el gobierno de la tarifa eléctrica por tenerlos parados, los pagos por capacidad, ahora resulta que los ciclos combinados de Castellnou y Escatrón están dando solución al sistema, claro, y encareciendo el precio de la energía. Pero claro, el sistema, ese Alexia de indexación del precio de la energía, es un algoritmo europeo y Europa no nos deja cambiarlo. Luego, dejemos de pensar en global y vamos a lo local. Estamos trabajando en las comunidades energéticas, vamos a hacer un plan energético de Aragón y meto una coletilla.
El tren que piden a Teruel, ¿cómo funciona? Con carbón no, funciona con energía eléctrica. Y hemos metido en la planificación de la red de transporte la subestación de Cariñena, la subestación de Calamocha, con una línea Mezquita-Calamocha y otra línea Mezquita-Teruel. Y el tren, ese tren, funcionará porque estamos planificando las infraestructuras. Porque eso es decir, quiero un tren electrificado. Eso es para los Reyes Magos. Buenos días y muchas gracias.